habitacional que posibilita la definición de programas y la medición de impacto de los proyectos. Realmente para nosotros es un honor contar con la participación de Mabel aquí en este seminario. Yo voy a tratar de hacer un poquito una historia del tema de la vivienda en la Argentina, de la política de vivienda en la Argentina, por supuesto medio galopando, pero porque creo que nada, nada surge así de golpe, sino que hay una trayectoria. Y en la Argentina el tema de la vivienda desde comienzos del siglo XX tuvo una participación en la política de los gobiernos. Si desde las primeras décadas del siglo, digamos, el tema de la vivienda estuvo en la agenda de los gobiernos. Ya en 1876 se crea el Banco Hipotecario y a comienzos de siglo comienza a haber programas destinados fundamentalmente a los sectores de menores recursos y tiene que ver también con el albergue de la población migrante, ¿no? Digamos, el fuerte efecto migratorio externo de comienzos del siglo XX. Pero recién, con la asunción del gobierno peronista en los 45, efectivamente el Estado empieza a asumir la responsabilidad de la política social, no solo de la política de salud, de educación y de vivienda. No por algo en la Constitución del 49 el acceso a la vivienda se incluye como un derecho. Lo gracioso es que no es un derecho universal, no es un derecho de los ciudadanos, sino se incluye como un derecho de los trabajadores en el artículo 14 bis de la Constitución del 49. Este tema de la vivienda en las políticas de gobierno tuvo avances y retrocesos, pero independientemente de gobiernos constitucionales o gobiernos de facto, el tema de la política de vivienda tuvo su espacio en la agenda. Y de algún modo podemos decir que fue una política de Estado. Este es un tema, digamos, muchas veces uno escucha hablar de que en la Argentina no hay política de vivienda. Uno puede estar de acuerdo o no con la política, pero efectivamente política de vivienda existe y es decir, ha habido en algunos casos retroceso y el Estado, vamos a ver, abandona el tema de la vivienda, pero siempre ha habido, digamos, por acción o por omisión hay una política. Entonces, con el derrocamiento del gobierno peronista... No, ahí está. Hay un retroceso, es decir, con el desarrollo el derrocamiento del gobierno peronista hay un retroceso en la participación del Estado. Hay que aclarar, digamos, qué tipo de participación qué tipo de programas ¿no? se desarrollaban en esa época, siempre a través del Banco Hipotecario Nacional. Y generalmente eran programas de crédito, ¿no? Digamos, desarrolladores construían fundamentalmente vivienda individual, el clásico chalet de Texas, y digamos con crédito con subsidio, ¿no? Con tasas subsidiadas, porque el Banco Hipotecario era un banco público. Pero como ven, digamos, retroceso del Estado es de muy pocos años, porque en el 63 al 66, con el gobierno de Elía, vuelve a ser el tema de la vivienda un tema importante. Tan es así que es la primera vez que se crea un organismo de nivel nacional, la Secretaría de Vivienda. Y lo interesante es que se crea... hasta ese momento el tema de la vivienda era un tema social. Con la creación de la Secretaría de Vivienda se inscribe en el Ministerio de Economía, con esta idea de que la vivienda no es solo un camino para resolver problemas sociales, sino que también es tiene un fuerte impacto en la actividad económica.
en el fondo es la inversión pública que tiene mayor, es decir, por cada unidad de inversión es la que genera más empleo. Entonces es un tema, digamos, es importante como, digamos, también efecto social, ¿no? Digamos, no es solo económico, sino que tiene el efecto social de la generación de empleo. Es importante porque vamos a ver que a lo largo de la historia ha ido oscilando entre inscribirse en áreas sociales o inscribirse en el área económica. Hacia el año 69 recién, en 1969, recién digamos, empieza a desarrollarse una política de vivienda muy parecida a la de los países centrales, ¿no? Digamos, por copia, y se empiezan a construir grandes conjuntos a través de dos programas, ¿no? La Secretaría de Vivienda, a través del Banco Hipotecario Nacional, implementa dos programas. El programa BEA, que está destinado a sectores medios, fundamentalmente, son desarrolladores que construyen grandes conjuntos, es decir, grandes conjuntos que ustedes seguramente en Buenos Aires los ven, son estos edificios los que están alrededor de la General Paz, ¿no? Digamos que son conjuntos del banco hipotecario que se los ve claro porque siguen estando bien, es decir, porque tienen buen mantenimiento, porque tienen buenos consorcios, porque se mantienen. Y el PEVE, que era un programa para erradicación de villas de emergencia. Y es muy, muy importante, digamos, este programa, digamos, cómo se genera, ¿no? Digamos, se supone que para, primero, erradicar, ¿no? Digamos que la política posterior se radica, no se radica, ¿no? Digamos, en la medida que es posible en el espacio en que están, digamos, se tiende a mejorar en el mismo lugar y no se los erradica. Este es un programa de erradicación, pero el otro tema era que se suponía que la gente que vivía en villa necesitaba de algún modo ser aculturada, digamos, entonces había una etapa de transición y había barrios de transición donde se los llevaba mientras se construía la vivienda definitiva, para que empezara a ver cómo se manejaba uno en una vivienda que tenía baño, que tenía cocina, que tenía instalación de agua. Lamentablemente, y esto es decir, muchos de estos barrios provisorios terminaron definitivos. Si ustedes han oído hablar de la Villa Carlos Gardel de Morón era un barrio transitorio que, digamos, la gente que vivía ahí se iba a trasladar al conjunto construido y que está construido del Sarmiento, que en su momento se intrusó y la gente quedó en el barrio, y recién ahora se está resolviendo ese tema. Por supuesto, bueno, inicio del proceso militar, no vale la pena abundar, digamos, que supone una políticas sociales de corte neoliberal, proceso de desindustrialización, descentralización, es decir, desempleo, descentralización de los servicios de salud y de educación, digamos, liberando al Estado Nacional de estos temas y pasándoselo a las provincias, pero sin embargo, la siguiente. En el punto de vista del tema vivienda, efectivamente digamos, ya estaba creado el Fondo Nacional de la Vivienda en el 72, pero con muy poco desarrollo, y digamos, se plantea digamos, una fuerte política de vivienda a través es decir, se dicta la ley 21.581 que crea el Fondo Nacional de la Vivienda, y, digamos, se reduce digamos, el rol del banco hipotecario, y efectivamente la Secretaría de Vivienda en ese momento, a través del Fondo Nacional de la Vivienda, es la que empieza digamos, a realizar las acciones de vivienda. La ley 21.581 lo que hace es definir
la siguiente: definir, digamos, muy claramente el rol del Estado Nacional. El Estado Nacional lo que hace es administrar el fondo, pero los que deben ejecutar son los organismos ejecutores provinciales. Y el banco hipotecario queda reducido a una acción intermediaria, es el que transfiere los fondos, ¿no? Digamos, desde el Estado Nacional a los institutos. Una cosa importante que tiene la ley 21.581 es que en aquellas provincias donde aún no había un organismo de vivienda, la ley les obliga a crear un organismo de vivienda para poder ejecutar estos recursos. Organismos que deben ser autárquicos y que realmente han contribuido, es decir, en las provincias hay organismos que tienen el expertise de ejecutar programas de vivienda, cosa que no ocurre, digamos que esto ha favorecido la descentralización. Supongo que todos saben de originalmente el Fondo Nacional de la Vivienda se componía de un 5% de la nómina salarial de los, es decir, aportado por los empleadores, y del 2% del aporte previsional de los autónomos. Esto, digamos, la ley se mantiene, digamos, hasta el año 92 se sigue este sistema, y recién en el 92, en la década del 90, empieza a haber modificaciones. En el año 92, en la década del 90, digamos, empiezan las modificaciones con la ley Fonavi. Lo primero es, en el año 92, hasta ese momento, la subsecretaría administraba, no solo transfería, sino que administraba y daba, digamos, aprobaba los proyectos. A partir de ese momento, la Secretaría de Vivienda solamente, es decir, el fondo se transforma, automáticamente se distribuye a las provincias, y lo que hace la Secretaría de Vivienda es nada más que transferirlos, y tiene la única función que tiene es auditar. De este modo se completa de algún modo la descentralización o la prescindencia del Estado Nacional del financiamiento de los sectores sociales. Pero uno que estuvo adentro del tema sabe que además hubo otro motivo, que fue, digamos, la necesidad de readecuar los contratos totalmente desactualizados después de la hiperinflación, y que no podían ser readecuados porque la ley de convertibilidad impedía la readecuación. El Estado Nacional no podía aprobar ninguna readecuación. Se descentraliza y efectivamente los gobiernos provinciales readecúan los contratos, digamos, porque las viviendas, es decir, los proyectos, los conjuntos estaban todos parados, era imposible continuar las obras con los montos de contrato que tenían. Yo tengo, digamos, una anécdota, digamos, en ese momento el Banco Hipotecario había lanzado un crédito para mejoramiento de vivienda, y siempre me acuerdo de una señora que me vino a ver un día desesperada, después en los 91, 92, porque había sacado un préstamo para mejorar su vivienda, agrandar hacer una nueva habitación y mejorar el baño y la cocina, y cuando recibió el dinero, para lo único que le alcanzaba era para algún cerramiento, para alguna ventana, ¿no? Digamos, el disloque de los costos fue tan grande que, digamos, se fue imposible resolverlo de otro modo. Lo otro que ocurre en esta, se privatiza el Banco Hipotecario Nacional. Esto, digamos, el tema de la privatización del Banco Hipotecario, cuando se privatiza el banco, la ley de privatización faculta al Banco Nación, digamos, de algún modo a mantener, digamos, la parte hipotecaria, ¿no? Digamos, pero en la práctica esto no se ha desarrollado. El Banco Nación muy poco, digamos, ha generado muy poco préstamo, y en este momento es una de las cosas que nos diferencia de los otros ponentes internacionales, tanto de Brasil
como México, ¿no? Digamos, y bueno, y por supuesto Chile, no tenemos un banco público, y las dificultades de realizar una política de vivienda a través de la combinación crédito, ahorro, subsidio. En el año, 99, se crea el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y aquí nuevamente, porque durante todo este tiempo que va desde los 70 hasta fines de los 90, la Secretaría de Vivienda había quedado en el área social. En el 99 se crea el Ministerio de Infraestructura y Vivienda, y la Subsecretaría de Vivienda vuelve a formar parte de un organismo más económico, ¿no? Que tiene más que ver con la inversión pública que con las acciones sociales. Lo que ocurre es que en este periodo, efectivamente los problemas fiscales fundamentalmente, impidieron la falta de recursos, impidieron realizar las acciones que se tenían previstas. Y efectivamente esto queda claro cuando uno verifica cómo se plantea la reducción del presupuesto, ¿no? De 1.000 millones, y aquí, ¿por qué se transferían 1.000 millones en esa? Es decir, es anterior a la quita de la garantía de FONAVI. La ley 24.464, que es la que regula el Fondo Nacional de la Vivienda, preveía que el Estado Nacional debía garantizar una transferencia mensual de 75 millones, independientemente de lo que se recaudaba. En el año 90, ahora vamos a ver, se producen una serie de convenios entre nación y provincia que se quitan esta garantía, y por eso es que finalmente el presupuesto que se transfiere es mucho menor. Aquí está la serie de modificaciones que se van haciendo al Fondo Nacional. Porque no solo hay una reducción de presupuesto y un problema fiscal, sino que esto tiene su implicancia en el Fondo Nacional de la Vivienda, que empieza a reducir, primero se hace un acuerdo interestadual, y a pedido de los gobiernos provinciales con graves problemas fiscales, se reduce al 50%, la posibilidad de la libre disponibilidad. El 50% de los fondos FONAVI se pueden usar para cualquier cosa, y luego se llega al 100%. Voy a apurarme porque me dicen que estoy... todo esto, toda esta debacle que estábamos viendo del sector vivienda, bueno, en el 2001 la crisis, todo lo que supone la crisis, el nivel de desocupación, el parate de la obra pública, es decir, el grave problema fiscal, y llegamos, la siguiente, a qué se hace en el 2003. Nuevamente, el tema, la Subsecretaría de Vivienda pasa a formar parte del Ministerio de Planificación e Infraestructura, Planificación Territorial, Infraestructura y Servicios, y, fundamentalmente el Gobierno Nacional toma al sector vivienda como uno, en el centro de su agenda para lograr una reducción, es decir, una mejora en el empleo, ¿no? Como un método de reactivación. La prueba de esta importancia es como la evolución del presupuesto, ¿no? Esto es el presupuesto, esto es Infonavi, este es el presupuesto propio de la subsecretaría, de 140 millones, en este año el presupuesto de la subsecretaría son 5.250 millones. A esto hay que agregarle el FONAVI,
El FONAVI desde el año 97, todos los fondos que vienen de impuestos no están en el presupuesto de los organismos, quedan aparte. El FONAVI este año está con una transferencia promedio mensual de 300 millones. Con lo cual es posible que lleguemos a fin de año a un presupuesto de 8.600 millones en vivienda. La política de vivienda se fue armando, el gobierno logró, reforzar al organismo de vivienda, transfiriendo todos los programas. En este momento todos los programas de vivienda están en el ámbito de la subsecretaría, tanto los programas masivos como los pequeños programas, y además fortificar al sistema federal usando a los organismos ejecutores como ejecutores no solo de los recursos FONAVI, sino de todos los fondos federales, los fondos que son del presupuesto nacional. No hubo un diseño de política previo, sino que se fue armando a partir de programas. Los primeros programas que se determinan son programas destinados a reactivar la obra paralizada. Reactivación de viviendas, de los dos programas de vivienda. Los segundos programas a atender las zonas más carenciadas, a través del programa de emergencia habitacional con cooperativas de trabajo y el programa de solidaridad destinado a las provincias del norte, que eran las con mayores niveles de desocupación. En el 2004 se generan los programas de construcción de vivienda y de mejoramiento de vivienda, que son programas masivos, y luego se agregan los programas para las comunidades rurales y aborígenes y para las villas como programa para urbanización de asentamientos precarios. La modalidad de ejecución es totalmente descentralizada. La subsecretaría aprueba técnicamente los proyectos y aprueba el financiamiento y transfiere los recursos. Y son los organismos provinciales o los municipios, o en algunos casos entidades intermedias, las que lo ejecutan. Es como se ha ido armando una política, y en este momento, son totalmente descentralizados, y esto es la evolución en unidades terminadas, ¿no? Lo blanco es vivienda y lo otro son mejoramientos. Una de las cosas que hay que destacar es el incremento de las acciones en mejoramiento, ¿no? Que no supone unidades nuevas, y y por supuesto el incremento total. La siguiente. Este es todos los programas que se ejecutan. Tenemos aquí desde programas masivos, como es el de construcción de vivienda, como es el Mejor Vivir, hasta programas programas destinados a pequeños centros, como es el PROMIV, que son hasta 10 viviendas en pequeños centros urbanos, o también un centro comunitario, una plaza, el PROPASA, que ha hecho infraestructura, el PROSOFA, que es un programa originalmente con recursos de Fonplata, ahora forma parte del PROMEVA, y que está destinado a los centros de... Finalmente, para dar una idea, esto es el total de viviendas terminadas en el periodo, y donde se ve que prácticamente es 50-50 entre vivienda nueva y mejoramiento. Y yo creo que esto es uno de los temas importantes de esta gestión, que es el haber reconocido que el problema grave o el mayor problema o el mayor déficit que tenemos no es solo la vivienda nueva, sino el acondicionamiento de la vivienda. Y
una cosa más y termino. No solo, digamos, cuando hablamos de vivienda, no es solo vivienda, digamos, todo esto garantiza la provisión de infraestructura, ¿no? Digamos, no hay ninguna vivienda que se construya y que no esté garantizado que tiene agua por red, tiene saneamiento, y si hay gas, tiene gas, y tiene electricidad, y tiene alumbrado público, y tiene cordón cuneta, y tiene mejoramiento de la calle. Gracias y perdónenme por este atraso.